nosotros como juristas tenemos un compromiso y con respecto a este tema que nos preocupa mucho, es un tema, como se dijo acá, de dominación. Hay una dominación global que se impone del sistema y la deuda es parte de ese sistema. Es una dominación invisible, muy silenciosa. Prácticamente, si decimos, sería como un agente letal que está ahí, latente permanentemente. Entonces, cuando vemos que para lograr la paz en Colombia hay que endeudarse, cuando para ocupar un territorio como es el territorio haitiano hay que mandar tropas de ocupación, entonces ¿en qué se basa el sistema? El sistema se basa en instrumentos. Los instrumentos, en este caso, son instrumentos jurídicos. Como dijo Alejandro Taylor en las Naciones Unidas, los tratados internacionales son armas de destrucción masiva del derecho internacional público y de los derechos internos, pero también yo le agregaría de las poblaciones enteras, porque esa lógica de la acumulación, sin medir las consecuencias, es una lógica perversa. Esa es la lógica del sistema. Si ustedes me permiten, voy a tratar de encontrar una parte de una película que habla del negocio de los bancos. En 2 minutos, se llama Agente Internacional la película, está disponible en YouTube y yo traté de extraer, o mejor dicho, me ayudaron porque yo no sé manejar esto. Dice la lógica de los bancos, me gustaría si lo pueden seguir, los instrumentos, pero en el fondo creo que comparto plenamente la idea de Keynes, ayúdame Aristide, el defensor de la Constitución, ¿de quién es el autor? Kelsen, de Kelsen, el defensor de la Constitución, gracias, que decía que todo conflicto jurídico o conflicto de interés encierra en última instancia un conflicto político. Entonces, todo pasa por decisiones políticas. Yo no creo que los cambios, como se ha dicho acá, comparto con todos los que han dicho, cambios dentro del sistema no son posibles. Frankenstein es feo, maquillado o no, sigue siendo feo. Entonces, muchas veces esa dominación, que acá también se ha hablado mucho, es una dominación política, es una dominación desde el lenguaje, es una dominación desde los instrumentos. Yo recuerdo que si tenemos memoria, tenemos que tener memoria para saber de dónde venimos, como decía Aram, pero también hacia dónde vamos, y como decía María Elena, qué sujetos queremos construir. Entonces, por ejemplo, el concepto de deuda soberana, yo entiendo que, tal como lo aplicaba el Fondo Monetario Internacional en el 2002 y en el 2003, era un concepto de sometimiento. Y el caso práctico, concreto, lo tenemos con esta sentencia del juez Griesa. ¿Cómo puede ser un Estado soberano y crear una condición de deuda soberana cuando está sometiendo esas decisiones o ese conflicto de intereses a un tribunal de una jerarquía inferior de una sola de las partes? ¿O quién fue o quiénes fueron los ciudadanos griegos que votaron a los integrantes del Fondo Monetario Internacional para que se transformaran en jueces de qué política debían aplicar? Encima, en estos años se están aplicando las mismas políticas que aplicaron en la década de los 80 en América Latina y que fueron nefastas. Entonces, esa es la lógica del sistema. Tenemos que crear alternativas a este sistema. Y este negocio de la deuda, estos esclavos de la deuda que nos imponen desde fuera, es lo que nosotros tenemos que denunciar. Por ejemplo, esas decisiones políticas que asumen nuestros gobernantes, tenemos que cuestionarlas, tenemos que decir nulidad de este tipo de tratados, nulidad de este tipo de cláusulas. ¿Por qué seguimos en la misma lógica del capital? No alcanza con decir, no voy a pagar en Nueva York, voy a pagar en Londres o voy a pagar en Francia.
No, tenemos que decir, los fraudes, estos son fraudes, esto no tenemos que pagarlo. No aceptamos esa lógica, porque si no seguimos en la misma lógica, no salimos del mismo circuito. Es más, si no tenemos planes alternativos, por ejemplo, vamos a suponer que se crea una anulación de la deuda argentina, que es lo que está, por ejemplo, el caso que está más en debate. Se crea una anulación completa y seguimos con la misma lógica, pidiendo los mismos créditos, en 4 o 5 años estamos igual. ¿Está? ¿Por qué el programa de las IPIC, el perdón, ese perdón entre comillas, esa ayuda que no es ninguna ayuda, perdonan esa deuda y a los 4 o 5 años los países están iguales? Porque es la misma lógica. Entonces tenemos que salir de esa lógica. Repito, el tema de deudas soberanas lo empezó a manejar Ann Kruger en el 2002 y en el 2003 en el Fondo Monetario Internacional. El tema de la reestructuración de las deudas soberanas y los mecanismos de salvataje fueron creados ahí también. Entonces, tenemos que ser capaces de crear otros organismos, otras monedas. Lamentablemente no han llegado los compañeros, pero el BRIC, por ejemplo, el Banco de los BRICS, realmente no es una réplica a manera y semejanza del otro banco. Entonces, ¿cuál es la lógica? Digo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, en esa lógica, por lo menos no vamos a ganar los que estamos del lado de los pueblos, van a ganar los que están del lado del capital financiero. Lamentablemente el poder político muchas veces oscila, titubea, es blando, está de rodillas frente a este gran capital. Entonces, hasta que no se tomen decisiones autónomas con presencia de los pueblos, como decías vos, Arán, desde la calle, presionando hacia los gobernantes, o como hoy se preguntaba hoy de mañana, no sé quién voy a votar. Entonces, ¿qué pasa? Esa incertidumbre, esas debilidades, esos conflictos, solo se van a solucionar cuando tengamos realmente una decisión política. No puede imponernos sentencias. De hecho, con decisiones que tú decías, Guillermo, alternativas a estas sentencias, desde el orden público nacional, directamente se dice, estos jueces no son competentes para someternos. Para eso se necesitan jueces comprometidos. Si tenemos jueces titubeantes, que un día dicen A, otro día dicen B, otro día dicen, yo estoy por el capital, y no estoy por los intereses nacionales, o los intereses de los individuos, o intereses que sean contra el poder hegemónico, ahí estamos muy jodidos. Por eso que también tenemos que, como se dijo acá, desaprender muchas cosas de lo aprendido. Para eso es importante empezar a tener una mirada nueva, utilizar los instrumentos que sí tenemos, y obviamente que esto se lleve a la mayor cantidad de gente posible, porque mucha de la gente normalmente no sabe que se firman estos instrumentos, no saben cuáles son las condicionalidades, o no saben que, por ejemplo, como decía José, el 42,42% del presupuesto de Brasil va para el pago de los intereses y capital de la deuda brasileña. El 42% del presupuesto nacional brasileño se va hacia afuera. ¿Cómo podemos crear alternativas en esas condiciones? Bueno, tenemos que luchar, como tú planteabas, Gonzalo, romper con esas hegemonías, o como Eric contaba el caso de Islandia. Islandia tenía todo para perder, incluso en la corte, que ya sabemos lo que son las cortes, esas cortes de ese capital. Y sin embargo, se da la paradoja que hasta esas cortes dijeron, no, esto es un disparate jurídico. Entonces creo que va por ahí, que va por no firmar estos tipos de tratados, que incluso hoy lo comentaba Javier, en lo que están haciendo en el Ecuador, en la auditoría de los tratados, tienen como inversión cubierta la deuda, la reestructura de deuda, los bonos, las expectativas de ganancias. Incluso no solo las cláusulas de ultraactividad, como decía Arístides, sino también las expectativas de ganancias a futuro. ¿Ah? Un proyecto, solo un proyecto de estos inversores nos puede condenar, o pueden ir y presentarse ante este tipo de tribunales. Pero digo algo muy concreto. El famoso el panel porque no se puede llamar tribunal al CIADI, el arbitraje en el CIADI, que es un organismo del Banco Mundial, uno de los 5 organismos del Banco Mundial,
directamente en ese tratado hay una cláusula que dice que se puede denunciar ese tratado cuando viola un artículo de la Constitución Nacional. O el país se puede negar a aceptar esa jurisprudencia. No es jurisprudencia, perdón, ese panel de arbitraje privado. Entonces digo, ¿qué falta? Falta una decisión política. Hasta que no tomemos decisiones políticas en ese sentido, vamos a seguir siendo esclavos de este sistema que engendra también, es parte de un sistema mayor, pero es un sistema de dominación. Y bueno, para culminar, estaba invitado Eduardo Galeano a esta actividad. Por problemas de salud no pudo asistir, pero mandó sus saludos. Y para recordarlo a él decía algo así que le había impactado en África, que hay un proverbio africano que dice más o menos así: las verdaderas historias de cacería se van a escribir cuando los animales tengan sus propios historiadores. Entonces, ojalá que podamos escribir otro tipo de historia, pero del lado de los pueblos. Muchas gracias.